Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos. En esta noche le doy la más cordial bienvenida a todos, a todas, hermanos y amigos que se conectan y los que han de conectarse en el futuro. Bienvenidos a este su programa. Hubo un cambio con su hermano Jaime Román. Gloria al Señor, en el nombre de Jesús. Le damos la más cordial bienvenida una vez más y le invitamos que se quede con nosotros porque vamos a hablar palabra de Dios y vamos a traer un tema muy hermoso, el cual nosotros necesitamos escuchar día a día. Hacemos una oración de invocación en nuestro Dios para que sea de bendición. Amado Dios y Padre Santo, te doy gracias porque tú me permites una vez más estar con mis hermanos en este programa glorioso, el cual tú has diseñado para la bendición de cada uno de nosotros y para la gloria tuya. Te suplico que sea de bendición para muchas personas, porque ese es el propósito de ellos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Dios le siga bendiciendo. Le invito a que si tiene una Biblia cerca, la tenga a la mano. Y cuando comencemos a hablar palabra del Señor, ahí usted me va a seguir y va a hacer anotaciones y va a darse cuenta que la palabra de Dios es real, que no miente y que la palabra de Dios siempre trae bendición. Gloria al Señor Jesús. Saludamos cariñosamente a todos los pastores, evangelistas, ministros, líderes de las iglesias, todos los que se dedican a llevar la palabra del Señor por doquiera. Gloria al Señor Jesús. Saludamos cariñosamente al hermano pastor Pancho del Valle. Dios te bendiga, Pancho. Bendiga a mi hermana Maribel, su esposa. Bendiga a esa familia hermosa. Ellos transmiten un programa que se llama El Menú de Hoy todos los lunes a las 7 de la noche por Facebook y también simultáneamente por YouTube. Lo puede conseguir bajo el nombre Luis Pancho del Valle, tanto en Facebook como en YouTube, y lo va a conseguir. Lunes a las 7 de la noche, hora del este, en los Estados Unidos. La iglesia Juan 316, que pastorea el reverendo Reinaldo Ayala. Esta iglesia está radicada en el número 35 de la calle Los Héroes, en el barrio El Coto de Arecibo. Ellos tienen un programa muy glorioso, lo transmiten los domingos a las 4 de la tarde desde el templo, culto evangelístico precioso. Esta tarde lo estuvimos viendo y nos gozamos grandemente con los cánticos, las alabanzas, los testimonios hermosos que diferentes hermanos exponen de la grandeza que Dios ha hecho en sus vidas y sobre todo la palabra de Dios que edifica nuestras almas. Gloria al nombre de Jesús. Recuérdese, la iglesia Juan 316, todos los domingos a las 4 de la tarde transmite por Facebook su programa. Y los miércoles transmiten también un culto al aire libre, el cual usted va a ser muy edificado si lo sintoniza. El culto los miércoles a las 6:30 de la tarde. Anunciamos también que en la carretera número 2 en Aguada, kilómetro 138, hectómetro 9, está el dealer de automóviles Auto Selection. Allí su dueño, hermano y amigo Cristian Rivera, les espera para darle un trato cordial, con mucho respeto, buenos precios, buen servicio y las mejores oportunidades y facilidades de financiamiento. Así que en el kilómetro 138.9 en la carretera número 2 en Aguada, Puerto Rico, Auto Selection. Mi hermano Cristian Rivera le espera para hacer con usted un buen negocio. Aquí tienen autos para todos los gustos y para todos los usos, desde un automóvil económico para ir al trabajo, uno para pasear con la familia o las pick-up para el trabajo. Así que, hermano Cristian les espera. Ellos tienen el teléfono 787-427-4863. Ahí usted puede llamar y le pueden orientar. Recuerde, 787-427-4863. Auto Selection. El miércoles a las 8 de la noche transmitimos un programa que se llama Verdades Irrefutables del Evangelio con su hermano Jaime Román en este mismo espacio de tiempo. Allí hablamos exclusivamente palabra de Dios, consejos sabios que la palabra del Señor contiene para todos los seres humanos y para aquellos que conocemos al Señor, pues más todavía. Es decir, que si usted el miércoles
escríbalo por ahí una notita en algún lugar donde sea visible, donde usted se peina todos los días en el espejo, póngalo. Miércoles a las 8 de la noche, verdades irrefutables del Evangelio. ¿Por qué se llama así? Porque son verdades que están contempladas en la palabra de Dios que nadie las puede contradecir. Y como he dicho siempre, cualquier persona tiene derecho. Vivimos en un país que tenemos libertad de expresión. Cualquier persona puede decir eso no es así. Pero tiene que presentar argumentos los cuales no tienen razón, porque la palabra de Dios no puede ser contradicha y la persona tener razón. La palabra de Dios está escrita como el Señor la dijo, y así es. Verdad irrefutable del Evangelio, miércoles a las 8 de la noche. Y los sábados a las 9 de la mañana hay un programa en Facebook que usted no se lo puede perder. Se llama Levantando al Caído. Lo dirige el hermano, amigo, evangelista Edwin González y unos hermanos que siempre le ayudan a predicar, a testificar. Ellos transmiten, ¿verdad? Ese programa de 9 a 10 de la mañana, un programa muy hermoso. Tienen alabanza, tienen testimonio, tienen enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Levantando el Caído todos los sábados a las 9 de la mañana en Facebook. Gloria al Señor. Bendito si usted tiene la Biblia por ahí cerca. Gloria al Señor. Este programa he querido hacerlo así, este espacio de anuncios, porque yo creo que hay tiempo para hacerlo. Y mis hermanos tienen sus programas, por ejemplo, en el programa del hermano Pancho, el programa de la Iglesia Monte 16, que son mis hermanos, mis amigos, y el hermano Edwin González, que tiene su programa, ¿verdad?, evangelístico, y también mi amigo Cristian, que es un anuncio secular, pero yo he tenido a bien incluirlo porque así lo creí, lo sentí de parte de nuestro Dios, porque Él se ganó eso con nosotros, con nuestra amistad, cuando le compramos un vehículo, ¿verdad? Ahí pues Él nos trató muy bien y yo le propuse a Él, no fue que le pedí dinero a cambio, no le estoy cobrando. Inclusive Él quiso pagarme y yo le dije que no. O sea, no Él quiso pagar, sino que Él me preguntó cuánto. Yo le dije que para nada, en ningún momento. De hecho, en estos días yo publiqué en Facebook que si alguna persona le escribe a usted o le llama o le dice a nombre mío o a nombre del programa Hubo un Cambio o a nombre del programa Verdades Irrefutables del Evangelio, diciéndole a usted que necesitan una cooperación económica, dígale mentiroso, dígale ladrón, que yo no lo he enviado, porque yo no voy a hacer eso jamás. El día que yo necesite dinero, que yo tenga una necesidad, así mismo lo escribí en Facebook. Yo tengo mi gente selecta a la cual yo puedo ir a acudir y yo sé que no me van a dejar en necesidad. Y yo lo haría personalmente o en una llamada telefónica. Sería la única forma de hacerlo. Pero escribir en Facebook o en cualquier otra plataforma o enviar a ninguna persona, ni pastor, ni ministro, ni evangelista, a nadie, absolutamente a nadie. A nadie, cuando yo digo a nadie, es a nadie, ni mi hijo, ni mi esposa, ni mi hija, nadie va a pedir dinero a nombre mío. Cualquier persona que pida es falso, así que no le dé ninguno. El día que yo necesite, yo tengo mis amistades, tengo mis hermanos en Cristo, los cuales yo puedo contar con ellos. Tengo mis pastores, amigos míos, que en un momento dado me pueden dar la mano, porque para eso es el pueblo de Dios. Así que esté alerta, y no solamente conmigo, cualquier persona que le pida que no sea la persona misma, cerciórese primero antes de soltar el billete. Dios le bendiga mucho. Gloria al Señor. Anuncios que opino que hacen falta, ¿verdad? Aclaración. En esta noche hablamos bajo el tema: ¿qué razón tuvo Dios para amarnos de tal manera? ¿Qué razón, qué motivó a Dios para amarnos de tal manera? Gloria al nombre de Jesús. Todo el mundo habla de que Dios es amor. Aún personas que no son creyentes, que no pertenecen a ningún gremio religioso, cristiano o de ninguna creencia, dicen que Dios es amor. Y es verdad, cierto, tienen razón, es así. Pero usted sabe que hay veces que eso se dice en una forma mecánica y no nos hemos sentado a gastar o usar varias horas de nuestro tiempo para estudiar en la palabra de Dios. No quiere decir que yo voy a estar aquí varias horas hoy, no.
sino que haciendo un estudio profundo acerca de por qué Dios nos amó de tal manera, podríamos estar días estudiando en la palabra de Dios la razón que Dios tuvo y cómo la palabra de Dios habla sobre ese tema. Y yo creo que no vamos a terminar en horas ni en días. Yo creo que mientras vivamos en este mundo, nunca vamos a entender el por qué Dios nos amó tanto. Porque lo poco que se enseña la palabra de Dios es suficiente para gastar todos los días de nuestra vida y no entenderlo. Que no lo entendemos, sí lo entendemos, pero me refiero a que nadie va a llegar a un conocimiento tan vasto que no necesita aprender nada más. Es decir, que siempre vamos a tener necesidad de aprender algo más. Y la palabra del Señor en esta noche nos va a traer unos consejitos acerca de qué dice la Biblia, por qué Dios nos amó de tal manera. Y vamos al verso muy conocido por todos, que la gran mayoría de los creyentes lo saben de memoria, incluyéndome a mí, que dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 y verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no es que en él crea, es en el que cree, presente. En el que crea es que creyó un momento, dejó de creer, o tal vez sigue creyendo, pero no se sabe lo que pasó con esa persona, sino con el que cree, se mantiene creyendo. Cuando dice cree, se mantiene en un presente constante. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que si no tiene vida eterna, entonces se pierde. Eso lo dice aquí. Vamos a coger prestado el término y el eslogan de el miércoles, palabra irrefutable de la palabra de Dios. ¿Ok? Aquí dice que para que no se pierda y tenga vida eterna. Quiere decir que si no tiene vida eterna, entonces se pierde. Esas son las únicas dos verdades que dicen ahí. Y no se pueden refutar porque están escritas en la palabra de nuestro Dios. Entonces, Romanos 3:23 dice claramente, por cuanto todos pecaron, refiriéndose al ser humano, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Es decir, Dios los sacó de su lado, los destituyó. Y todos sabemos lo que es destituir a una persona de un lugar. Ya no tiene parte ni suerte en ese lugar, se tiene que ir. Inclusive pierde los derechos que tenía si alguno. El ser humano perdimos todo lo que teníamos de derecho en relación a nuestro Dios, como para estar a su lado en el reino de los cielos en su gloria. Eso lo dice Romanos 3:23. Y lo dice en muchos otros lugares de la Biblia. Dice en la forma que el hombre pecó y por cuanto eso sucedió, entonces el hombre fue sacado de la amistad de Dios. Pero, qué bueno, que aunque el hombre se constituyó en enemigo, literalmente enemigo de Dios, su apego al pecado lo hizo así. ¿Usted sabe por qué? Porque el hombre siguió heredando el pecado de sus padres. En el Salmo 51, en el verso 5, David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, los pecados los heredamos de nuestros padres. Genéticamente heredamos la maldad. Eso lo vemos claramente. Mire, usted puede notarlo, los bebés apenas empiezan a mover sus manos y a agarrar cosas. Si usted pone dos bebés juntos, uno le quiere quitar los juguetes que tiene el otro. Y tiende a arañarlo, a hacerle algún tipo de daño. ¿Que lo hace intencionalmente? No, no tiene la conciencia y la capacidad de idear hacerle daño. No tiene la capacidad de decir, le voy a robar el juguete a aquel. No la tiene. No puede analizar ese pensamiento, porque con meses de edad de nacido no puede tener ese razonamiento, pero el instinto de la maldad ya lo trae. Eso de querer coger lo que no es suyo. E inclusive, teniendo un juguete de los mismos, prefiere coger el del amiguito que está al lado. Eso usted lo sabe que es así. Y entonces el niño sigue creciendo, 1 año, 2 años, 3 años, ahí usted ve las riñas, usted ve la enemistad que surge constantemente entre ellos. ¿Por qué? Porque la maldad la traemos, como decía mi abuela, entre cuero y carne. Y David dijo que lo había heredado de su mamá. Digo, de su hijo, de su mamá. Entonces, en Colosenses capítulo 1,
la epístola a los Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 21 dice, el apóstol Pablo escribiendo, dice, ustedes también eran en otro tiempo extraños y enemigos de Dios en vuestra mente. Yo dije que el hombre se hizo enemigo de Dios, no fue porque yo me lo inventé, es porque aquí lo dice. Yo no puedo decir una cosa que no está escrita en la Biblia. Porque usted me puede decir que donde lo dice yo no lo encuentro, entonces tengo que quedar en vergüenza. Vosotros también eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo cosas malas y obras malas. Sin embargo, ahora el Señor los ha reconciliado con Él, los ha restituido a su gracia. ¿Cómo así los restituyó? El verso 22 dice, en su cuerpo de carne por medio de su muerte, para presentarnos santos y sin mancha irreprensibles delante del Padre. Es decir, que con la muerte de Cristo el Señor fue restaurado el ser humano, proveyó un medio de restauración del ser humano que había sido destituido. Ahora con la muerte de Cristo tiene un recurso por el cual poder ser restituido a la gracia de Dios nuevamente. En otras palabras, lo habían destituido, pero ahora vuelven y lo aceptan en la posición que estaba antes. Dice, eso es si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual Pablo, dice Pablo, yo fui, pero aquí dice, fue Pablo que lo dijo, que Pablo fue hecho ministro, y todos los que predicamos el evangelio de Cristo hemos sido hechos ministros para anunciar esta verdad tan gloriosa de que el ser humano fue restituido a la comunión con Dios, de la cual había sido destituido por la muerte y resurrección de Cristo el Señor. Pero aquí este verso, el verso 23, en 1:23 de Colosenses es específico y dice, eso es si permanece fundado y firme en la fe. Y sigue diciendo, y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído. En otras palabras, como dice Juan 3:16, para todo el que cree, pero que se mantiene creyendo. El que acepta a Cristo un día, pero le sigue creyendo, le sigue sirviendo, sigue adorando su nombre, sigue teniendo un grado de fe y de misericordia para con sus amigos, sus prójimos. En otras palabras, tiene un encuentro. Surge un cambio en su vida cuando conoce a Cristo. Y de eso que estamos hablando, de ese cambio que hay en el ser humano cuando es restituido de una vida pecaminosa y corrupta en la que vivíamos, para entonces tener una vida nueva en Cristo, como dice 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es muy bueno, Dios es maravilloso, que en su misericordia hizo esta provisión. En Romanos 5:8 vemos una muestra de esa razón que Dios tuvo para amarnos de tal manera. Esa expresión tal, esa palabrita tan pequeña que lo que tiene son 3 letras, usted no tiene idea de lo mucho que abarca. Esa palabra es como si la pudiera estirar hasta donde una distancia infinita, comparándola con la misericordia de Dios que ha tenido para el ser humano. Hablando del ser humano desde los tiempos remotos, más remotos que nos podamos imaginar, hasta nuestros días y hasta las generaciones que faltan. Todas son alcanzadas con esa misericordia y están incluidas en ese tal manera, específicamente en esa palabrita tal. Oiga, la palabra tal, tan pequeña y tan insignificante, a veces la leemos en forma mecánica que ni cuenta nos damos que la pronunciamos, pero hay que sentarse a meditar en lo que significa, teniendo en cuenta lo perversos que fuimos y cómo Dios nos ha perdonado. Cómo Dios nos ha puesto en lugares celestiales con Cristo, como dice Efesios capítulo 2 y verso 6. Entonces, este tema, ¿qué razón tuvo Dios para amarnos de tal manera? Mire, es una razón que posiblemente nadie la puede entender en este mundo, aunque lo expliquemos. Inclusive el que la explica tampoco lo entiende, porque por más que podamos explicar y dar argumentos
y dar esto, informaciones, y leemos aquí, leemos ayer, le preguntamos al otro, como quiera, vamos a quedar con una parte de esa razón, de esa tal manera, que no la vamos a entender. Solamente Dios lo sabe. En Romanos, en este capítulo 5, verso 8, dice: mas Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que Dios en su misericordia, nosotros no sabemos por qué, quién lo motivó a hacerlo, quién lo obligó a hacerlo, quién le dijo algo, nosotros no lo sabemos. ¿De dónde surgió la idea de él hacerlo? Tampoco lo sabemos, inclusive nadie lo puede saber. Ay, que el amor de Dios es grande. Eso no es una explicación para decir que de dónde salió ese amor. Es una cosa que está en su única y exclusiva mente. Gloria al Señor. Y en el verso 10 dice: y si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo, mucho más, ya estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, que fue Cristo el que nos dio la reconciliación con Dios. No fue ninguna otra persona, ningún ser humano, ninguno. Hechos 4:28, el apóstol Pedro dijo que solamente en Cristo hay salvación, que no hay ningún otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, si fue Cristo el único que nos reconcilió, Cristo es el único digno de adoración y de alabanza, porque Cristo es Dios. Eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, también es un misterio que no sabemos por qué Dios nos amó de tal manera. Porque mire, a Dios lo movió su misericordia, pero nos quedamos igual. ¿Qué es su misericordia? En Primera de Pedro, en el capítulo 1 y verso 18 dice: sabiendo que nosotros fuimos rescatados de vuestra mala manera de vivir, o sea, cuando estábamos perdidos antes de conocer a Cristo, la cual recibimos de nuestros padres, heredamos el pecado de nuestros padres, aquí lo dice. No con cosas, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, y fuiste rescatado no fue con cosas corruptibles, como de oro o de plata, sino que fuiste rescatado por la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vuelve y dice lo mismo, fue Cristo el que nos reconcilió con Dios, el cual fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, antes de crear al mundo, antes de crear al ser humano, ya Dios tenía el remedio. Ya Dios había pensado de tal manera que había provisto el remedio para levantar al ser humano que iba a estar caído, arruinado, por completo, destituido de su gracia, de su misericordia, de su comunión. Y Dios entonces provee y dice que esa provisión fue manifestada en los postreros tiempos por amor de los seres humanos. La palabra misericordia es una palabra compuesta y se define de esta manera. Misericordia es virtud que inclina a ser compasivo y motiva a la persona a perdonar. La palabra misericordia es compuesta de dos palabras, la miseria y de la palabra acuerdo. Por eso misericordia es ponerse de acuerdo. Miseria es infortunio, pobreza o calamidad extrema. Acuerdo es una armonía, entrar en acuerdo con una persona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se combinan? Cuando la persona que tiene misericordia ve a alguien en pobreza, en infortunio o en extrema calamidad, se siente triste por la condición que esa persona está viviendo, experimentando, y se pone de acuerdo con él para ayudarle. En otras palabras, se pone en su lugar y viene y le da un remedio. Eso hizo Dios con nosotros. Se puso en nuestro lugar. Cristo vino al mundo y vivió como un ser humano, en un cuerpo humano de carne y de sangre, que comía, bebía agua,
bebía jugo, dormía, se cansaba, botaba sangre cuando lo laceraban la piel y se molestaba, le daba a veces un poquito de gesto, ¿verdad? Y es decir, que también tenía necesidad de orar y consagrarse a su Padre. En otras palabras, era un ser humano en todo el sentido de la palabra. Por eso Dios se puso de acuerdo con el ser humano que estaba caído, que nos vio en calamidad, nos vio en pobreza extrema y quiso ponerse de acuerdo con nosotros para remediar tal situación. Por tanto, gracias y gloria a Dios que proveyó la oportunidad de ser restituidos. Lo que encontramos, cosas que encontramos en la Biblia en muchos lugares. En Efesios capítulo 2, verso 11, dice lo siguiente: por tanto, acordaos que en otro tiempo nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En este tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos del pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En otras palabras, estábamos perdidos, rezagados y no teníamos comunión con Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, volvemos a decir lo mismo, a través de Cristo, su sangre, su sacrificio en la cruz, es que tenemos el derecho, la oportunidad de ser restituidos a la gracia de Dios. Pero todavía no hemos dicho el por qué Dios nos amó de tal manera. Simplemente hemos dicho, mejor dicho, simplemente la palabra de Dios dice que Dios proveyó, pero no dice el por qué. Dice que Dios proveyó, pero ¿qué lo motivó a hacerlo? Su misericordia. Pero ¿en qué se basó su misericordia? En su misericordia y en su amor. Pero nos deja de la misma manera. ¿Cuál fue la razón? Su misericordia. De ahí para allá no podemos pasar, no podemos saber nada más. Si usted sabe algo, por favor me puede decir, pues yo no lo sé, yo quisiera aprenderlo. Entonces, sigue diciendo en el verso 18 de ese capítulo 2, dice: porque por medio de él, hablando de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. En otras palabras, ya no somos extranjeros, quiere decir que ya no somos extraños. Cuando Dios nos destituyó de su gloria, quedamos extraños, quedamos enemigos suyos. Pero ahora en Cristo ya no somos extranjeros, sino que somos conciudadanos de los santos, de los ángeles y de Cristo el Señor. Conciudadanos quiere decir que vamos a vivir juntos en el mismo lugar, que tenemos los mismos derechos. Y somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dicho de otra manera, la razón que Dios tuvo para amar al ser humano de tal manera y proveer esa oportunidad de restitución, de reconciliación, de salvación, de perdón de pecados, está basado única y exclusivamente en su misericordia, en su amor. Por lo tanto, cuando nosotros conocemos a Cristo el Señor, una de las cosas que hace el Señor de la gloria es que transforma nuestro carácter, nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Todo es transformado por completo, tal como dice allí, hubo un cambio. Y empezamos a pensar distinto. Y el odio y la amargura que teníamos desaparece porque el Espíritu Santo pone amor, pone ternura, pone compasión, pone misericordia. Pero yo conozco, puede que alguien me diga, pero yo conozco gente religiosa que no tienen perdón ni misericordia, ni aman, ni quieren, y son así. Yo le digo que usted tiene razón, y yo conozco más que usted. Yo conozco más gente que usted a lo mejor de esa forma, con ese carácter. Pero ¿sabe qué? Los que son así no son cristianos, porque los que son cristianos no son así. Recuerda que dije eso los otros días, lo voy a seguir diciendo. Los que son así no son cristianos, y los que son cristianos no son así. Es decir, que única y exclusivamente
personas que hayan tenido ese encuentro con Dios pueden mostrar ese amor y esa misericordia, la cual solamente el Padre tiene la explicación del porqué. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí estas palabras. Gloria al Señor. Vamos a saludar a las personas que han estado conectados. Recuérdese, el próximo miércoles los espero a las 8 de la noche en Verdades Irrefutables del Evangelio. Está por ahí asomados mi hija Mitalia, nuestra hija Mitalia, Abby, nuestra nieta, y Denis. Que bendiga a Denis, que bendiga a Abby, bendiga a Mitalia. Pastor Pancho del Valle, Dios le bendiga mucho. Recuérdese, mañana no se pierda menú de hoy a las 7 de la noche. El hermano Pancho lo espera. Eva Torres, Dios te bendiga, Eva. Eva va a cumplir años próximamente. Gloria al Señor. Yo le dije a Eva que nacimos el mismo día, pero ella cumple primero que yo. Gloria al Señor. Entonces, también está hermano Santos Chávez, Dios te bendiga, Santos. Edgar Soto, Dios te bendiga, hermano Edgar. Bendiga a su esposa, a toda su familia. Hermana Carmen Scott, Maryland, Connecticut, Dios te bendiga mucho. Abigail Rosario, desde la Florida, Dios te bendiga mucho. Abigail, bendiga hermano Troche. Y Elizabeth Cruz, desde Sabana Grande, nuestra hermana Elizabeth. Dios te bendiga, Elizabeth, qué bueno que está por ahí. Bendice el Señor, toda su familia. Saludos a su esposo. Gloria al Señor. Y a todos los hermanos por allá, en ese pueblo de Sabana Grande. Dios les siga bendiciendo, hermanos. Hasta aquí, pues, oramos y nos vamos a descansar. Recuérdese, mañana a las 7, el menú de hoy. El miércoles a las 8, verdades irrefutables del Evangelio. Y el miércoles a las 6:30 de la tarde, el programa que transmite la iglesia Juan 3:16. Y el sábado a las 9, levantando el caído con el hermano Edwin González, evangelista del Señor. Oramos. Amado Dios y Padre Santo, yo te doy gracias porque tú has sido bueno, tú has sido maravilloso, y yo te doy gracias porque tú me has permitido hablar esta palabra. Te suplico que tú bendigas a todos los hermanos y amigos que han estado conectados, y te suplico, Señor, que sea de grande bendición esta verdad tan hermosa que hemos traído. Suplico, Señor, que esta palabra siga fluyendo a través de las redes, y que algún día alguien la escucha, sea de bendición también, y puedan tener, Señor, la oportunidad de acercarse a ti porque han entendido el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Recuérdese que Dios es bueno. Dios quiere reconciliarnos con Él día a día. Gloria al Señor Jesús. Que descansen, que tengan felices sueños y que sueñen con los angelitos buenos. Alabanza en nombre de Cristo, Señor.